Bueno, tenemos previsto que el coloquio ahora lo hacemos con Roberto, luego habla Miguel Ángel, y el coloquio luego lo hacemos con él. Así que las preguntas o lo que necesitáis comentar, tenemos 5 o 10 minutitos para hacerlo con Roberto. Vale, se escucha, ¿no? Vale, que con respecto a lo de las masculinidades y demás, ¿a qué sujeto político se hace referencia? Porque cuando se habla de hombres o cuando hablamos de hombres, en plan, entiendo que existen diversos tipos de hombres y diversos tipos de cuerpos, y que al final estamos refiriéndonos a una masculinidad que puede ser leída, a un individuo que puede ser leído como hombre, pero que al final puede tener diferentes expresiones o identidades de género. Y después, con respecto a otra cuestión que sí que se ha hablado, es como esa necesidad de las políticas públicas. O sea, hay una autora que es Montserrat Galcerán, que te habla de que hay muchas veces que la dependencia no tiene que ser, acabar con la dependencia con los hombres no tiene que ser sustituida por las administraciones. O sea, no hay que ser dependiente de las administraciones, sino que hay que crear alternativas, horizontes y tal. Y ahí, ligándolo con Federici, sí que habla de esa necesidad de política de los comunes, alternativas. Entonces, yo no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que has dicho, algunas de las cosas que has dicho, perdón, en tanto que sí que entiendo que si marcas como un horizonte concreto a esas administraciones y no esa necesidad de lo colectivo, de lo común, a través de pues eso, crear horizontes nuevos, compartidos, en diálogo y demás. Y eso. Pues sí, lo que pasa es que lo colectivo, lo común, tiene género también. La idea es caer en la fantasía de que no tiene género. Hay relaciones de poder también en lo colectivo. Entonces, a mí lo que yo he encontrado es justamente, así como lo comentas, exactamente, ¿no? O sea, se nombra como si no hubiera género, como si no hubiera relaciones de poder. Y eso es algo que yo creo que sí es algo que sí, y yo creo que incluso eso es un poco lo que ha ocasionado la globalización. Cuando Fukuyama dice, vámonos todos hacia el mundo de la democracia liberal, de alguna manera creo que es salir de la pesadilla neoliberal y decir, no, espérate, si hay desigualdades, hay pobreza, hay explotación, hay extractivismo todavía, no está al final el final feliz. Entonces ya no es solamente los hombres de las masculinidades. Yo creo que lo que se instaló en el imaginario colectivo desde el triunfo del neoliberalismo ha sido como un forzar a ser positivos y no ver las desigualdades, y no hablar del poder, y no reflexionar del poder. Y en la comunidad hay desigualdades. Por eso se requiere la comunidad, porque hay desigualdades. Entonces, entiendo por lo que comentas, y espero ser yo un poco claro en decir, problematicemos estos postulados con los que acabaste. Estoy de acuerdo, problematizándolos y con perspectiva crítica. Lo crítico incluso ha sido dejado de lado. Yo conozco pocos compañeros de las masculinidades, cuando yo les planteaba en foros internacionales sobre estos temas, cero crítica y autocrítica. Después, esto que comentas se me hace muy, muy interesante. Hay una masculinidad que puede ser leída. Bueno, es que creo que tú partes de la idea de que hay masculinidades. Pensemos, y esa es nuestra invitación, el trabajo con hombres sin el concepto. Me decía un compañero para un diplomado que damos, un compañero de Costa Rica me decía, pero Roberto, ¿tú qué es lo que das en el diplomado? Y yo le decía, ¿tú trabajas con hombres? Sí. ¿Y trabajas con masculinidades? Sí. Deja de trabajar con hombres con deja de trabajar, trabaja sin el concepto, sin el marco teórico, vacíalo, olvídalo, y trabaja con enfoque de género y feminismo con hombres. ¿Pero cómo? Está difícil, ¿verdad? Se puede. Se puede, justamente. O sea, la invitación a los hombres es, hagamos un ejercicio que no nada más es cognitivo, es político. Y algo que nosotros hemos encontrado es que cuando empiezas a trabajar con hombres con enfoque feminista, no necesitas las masculinidades. Me lo decía un compañero de Ecuador, decía, Roberto, yo trabajo con proyectos en Naciones Unidas masculinidades. Dice, ¿sabes qué? Tienes razón. En todos nuestros talleres estamos creando un discurso políticamente correcto. Dice, y el tema de violencia y de poder no lo estamos abordando, o no con la suficiente profundidad.
Entonces es una invitación, pensemos otras posibilidades de trabajar con hombres, salgamos de esta aparentemente, porque yo sí creo que hay un pacto masculino tradicional de estar adheridos de las masculinidades, rompamos ese pacto machista, es un pacto machista androcéntrico, occidental, rompamos ese pacto y vamos a trabajar con hombres desde otras formas feministas, por lo que entendamos por feminismos, o sea. Entonces, esa es la invitación, por ahí va. Sí, sí se oye. Sí. Ah, vale. Gracias, perdón. Pues bueno, más que una pregunta, realmente es una afirmación. O sea, yo casi he saltado de la silla. Yo llevo años defendiendo esta teoría de que, o sea, si estamos hablando de masculinidad, estamos hablando de machismo. Ni nuevas ni viejas, o sea, ya está bien, vamos a quitarnos de tontería. Entonces, de verdad, casi he saltado de la silla. Y si encima esas masculinidades están robando unos presupuestos al feminismo, me parece que es bastante lamentable. Entonces, te doy las gracias enormes, vamos, ha sido realmente para mí, ya te digo, que casi salto de la silla. Muchas gracias. ¿Pero cuántos años llevas esperando algo así? No sé, desde que soy consciente, pues como unos 20. Inconscientemente creo que toda mi vida, 58. Yo tengo 56, ahí vamos. Veamos, pongamos otro punto. Pensemos que las masculinidades son un retroceso en el trabajo con hombres. Oye, ¿cómo dices eso? Pensémoslo. Exploremos esa posibilidad. Pensemos la posibilidad de no dar recursos al trabajo de las masculinidades. O subamos los estándares para el trabajo con hombres, teóricos, metodológicos, epistemológicos, con indicadores, subamos los estándares. O sea, ¿por qué no pensar? Yo sí creo que es como las relaciones de pareja, es poner un límite, si hay malestares, ¿por qué no poner un límite? Y decir, no, espérate, ya no va a ser como antes. En México varias compañeras, no pocas, lo están haciendo. No pocas, ¿por qué? Porque después de varias experiencias dicen, no, Roberto, yo ya con tales redes paso, paso. Entonces vamos a crear algo nuevo. Oye, Roberto, ¿y ustedes tienen la verdad? No, porque es algo construido, en cada contexto se construye distinto, porque el poder se ejerce distinto. Por ahí iría la propuesta. Gracias. Buenos días. Gracias, Roberto, y gracias a la mesa anterior, porque, bueno, he aprendido hoy mucho esta mañana. Estoy aprendiendo. A ver, me preocupa eso, el que a veces incluso los mensajes que nos llegan a veces son confusos y nos hace difícil no solamente interiorizarlos, sino también comunicarlos. Y es verdad que cuando yo empecé a oír hablar de las nuevas masculinidades, pensé, bueno, algo va a cambiar y algo está cambiando, ¿no? Algo para bien. No sé en qué momento me di cuenta de que algo en ese esquema que yo me había hecho no funcionaba y que incluso a lo mejor estábamos retrocediendo en muchos aspectos. Has comentado esa agresividad de alguna juventud, ese enemigos de anti-mujeres y mujeres anti-hombres y que a veces se oyen en algunos institutos o en algunos foros que realmente te dan miedo, ¿no? Porque pensabas que estábamos avanzando en una sociedad y de pronto dices, ¿dónde me he perdido, no? Estáis dando claves que a mí me están ayudando a entender esos procesos. Has dicho lo del nazismo. Yo siempre hago comparaciones del feminismo con el racismo. Yo decía, es que a veces se quiere arreglar el racismo, o sea, el feminismo, y se pide que al esclavo se le pone en el lugar del amo para buscar soluciones. Y quiero decir que es que la víctima es la víctima y quien oprime es quien oprime. Habrá soluciones, pero no pueden ser las mismas, no pueden ser los mismos métodos, ¿no? Y yo hay una cosa que sí que comparto, lo ha dicho las ponentes anteriores y lo has dicho tú, y es la intervención pública, pero en el sentido de que siempre he pensado, y ahora y hoy más, en que hay una carencia de estudios, de programa, de estadísticas, pues eso, de lo que decimos en planes de igualdad, de diagnóstico, medidas
y control y seguimiento de esas medidas, ¿no? Evaluar y reevaluar, porque si no podemos seguir hablando de lo abstracto, de lo que creemos que es bueno o no, pero no hablamos de los hechos y de las consecuencias de esos hechos. Y a mí eso sí que me preocupa, y más cuando hablamos de dinero público, ¿no? Entonces, creo que ese es y por poner un ejemplo, es las estadísticas de violencia de género, que después del 2003 estemos todavía, que no nos podemos de acuerdo ni siquiera con cuántas mueren al cabo del mes, y que estadísticas en un país como España no coincidan según quien las toma, pues deja mucho que decir de cómo estamos haciendo las cosas, ¿no? Y ya no te hablo de otro tipo de estadísticas, violencia vicaria, maltrato infantil. Bueno, entonces yo creo que merece la pena que pongamos datos, que se analicen, porque sobre los datos son muy tozudos y es muy difícil que la gente no los quiera entender. Lo sabrá, pero es más difícil. Muchísimas gracias. Gracias. Nos queda ahora respondes tú, y ya estamos como pasados de tiempo. En todo caso, ahora responde Roberto, pasamos a Miguel Ángel, el coloquio con Miguel Ángel, y si nos quedan unos minutos, aquí están los chicos. Me gustaría también, Susana, dar paso. Tenemos varias preguntas en el streaming, poder al menos integrar una de las preguntas de las personas que están participando online, ¿vale? Mientras respondes. Sí, yo muy concreto con lo que nos haces el favor de comentar. Yo creo que hay que tener mucha humildad para comprender el fenómeno que estamos atendiendo. Trabajar con grupos de poder es profundamente complejo. O sea, no nada más hombres en relaciones de género, sino capitalistas en relaciones clasistas, supremacistas en relaciones de raza. O sea, creo que algo que nos enfrentan el trabajo con hombres es las metodologías y las epistemologías que requerimos para trabajar con sujetos que no quieren cambiar como necesitan, como bien lo dices, las víctimas, ¿sí? Ellos van a construir su agenda para no cambiar, pero sí simular que quieren cambiar. Ayer le decía a esta Ana Requena, le decía, es como el capitalismo al capitalismo verde. Entonces yo creo que es de cierta forma como sociedad civil aprendamos más bien. Cuando quieres trabajar con sujetos con poder y alguien adquiere poder en relación con alguien, este sujeto, aparentemente la cultura que predomina está hecha para que no renuncie a ese poder y no se hable de ese poder. Por eso es más fácil hablar de las emociones. Entonces pareciera ser que entonces las metodologías están, que esto que hemos aprendido en estos últimos 30 años y que nos han dado las masculinidades, es parte del aprendizaje. Ok, ya vimos que con 30 años lo que más trabajan los hombres son las emociones. ¿Es suficiente para la igualdad? No. Perfecto, mejoremos. Porque lo que nos interesa es el poder. Entonces yo creo que es algo que podemos aprender. Las metodologías para trabajar con grupos con poder son complejas, tienen que ser diversas, no pueden partir de un solo marco teórico, tiene que haber más marcos teóricos. Entonces yo creo que es un aprendizaje, estamos aprendiendo, y es lo interesante, o sea, eso es lo que a mí me apasiona, o sea, me preocupa, pero me apasiona porque digo, hay mucho por hacer todavía. Yo que ojalá ya dijéramos, que ya no haya tanto, ¿no? Que ya más hombres igualitarios, equitativos, bla, bla, bla. No es así. No es así. Hay más hombres sensibles, sí, pero ejerciendo todavía abuso de poder, ¿no? Hay un hombre aplaudiendo ahí. Desde casa, una de las participantes pregunta cómo invitáis a los hombres a participar. Es decir, qué tipo de hombres acuden a vuestra asociación y desde dónde parten, qué les motiva a acudir, viendo las dificultades que aún existen, como comentabas antes, para reconocer, ¿no?, que aún ejercen violencia o que aún ejercen abuso de poder. Sí, bueno, ahí en la página de academia.edu, en donde tenemos materiales, que busque una conferencia donde hablo sobre la convocatoria a los hombres. Y es lo que nosotros aprendimos en Coriac. A los hombres, si tú quieres trabajar con hombres que ejercen violencia, invita a hombres que ejercen violencia. O
O sea, los hombres hay que hablarles del poder, hay que hablarles de la violencia, hay que hablarles... Y habrá hombres que le va a dar sentido y van a decir, sí, yo tengo ese problema y se van a acercar. Otros no. Entonces, pues, ¿para qué se acerca? O sea, yo no. A mí lo que me preocupa es que tú simules, porque yo creo que eso han hecho mucho las redes de hombres, simulan. Hace poco vi en un lugar una convocatoria para trabajar violencia masculina, y como los recursos se fueron para masculinidades. Cuando ve los contenidos de lo que van a ver masculinidades, no hay nada de violencia. Entonces, la convocatoria es muy clara. ¿Qué es trabajar emociones? Convoca con emociones, pero no digas que eso te va a solucionar tu problema de violencia. ¿Quieres trabajar violencia, poder? Entonces convoca hablando de violencia y poder. La palabra violencia hay que usarla desde nuestro punto de vista: violencia, desigualdad, control, dominio, opresión. Esas palabras que a veces creo desde el primer mundo, que a la gente, desde el tercer mundo, que a la gente del primer mundo, que se ve como si nada más estuvieran en aquellas tierras. Y yo creo que aquí está presente, pero distinto. Entonces yo no dudo que haya hombres que todavía ejerzan prácticas de opresión, desigualdad, violencia. Entonces hay que invitarlos a hablar con estos conceptos. Los hombres se acercan. Nosotros llevamos 30 años trabajando con grupos de hombres. Desde hace 30 años yo tengo grupos de hombres. Y hay hombres que te lo agradecen, te dicen gracias. ¿Por qué? Porque el psicólogo nada más me hablaba de emociones, porque el grupo de masculinidades nada más me hablaba de emociones. Y aquí vengo y reconozco que sí ejerzo conductas abusivas y ya quiero dejar de abusar, ¿no? Pues así. ¿Vale? Gracias. Muchas gracias.